Bien, mis hermanos, Hebreos 10, 1 al 12. Como sabemos, estamos predicando una serie de mensajes de la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión vamos a ver versos 10 y 12, donde hablaremos de la inmutabilidad de Cristo y la mutabilidad de la creación. Hebreos 1 del 10 al 12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Como hemos venido diciendo, mis hermanos, desde el principio, el autor de esta epístola está enfatizando la superioridad de Cristo. Está ayudándonos a reconocer, a tener un conocimiento propio acerca de quién es Cristo. Cristo no es un ángel. Cristo no es superior a un ángel porque fue promovido a una posición que antes no tenía. No es en base a eso su superioridad. Cristo es superior a los ángeles porque Él es el principal, porque Él es Dios. Y este es todo el propósito del capítulo 1, probar la divinidad de Cristo. Y por eso Él está tomando salmo tras salmo, pasajes del Antiguo Testamento, y nos dice: de este es de quien hablaba, de Jehová. Y en el Nuevo Testamento dice: Él es de quien hablaba. En este caso, mis hermanos, Hebreos capítulo 1, versos del 10 al 12, es una réplica de lo que el salmista dijo en el Salmo 102, del 25 al 27. Lo leo: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. En el Antiguo Testamento estas palabras fueron dichas ¿a quién? A Jehová. Y en el Nuevo Testamento el escritor nos dice: de este es de quien hablaban los salmos. Entonces, si vemos, mis hermanos, esta estructura literaria que acabamos de comparar en Hebreos y en el Salmo 102, no sufre ningún cambio. Solamente hay algo que el escritor inspirado agrega, y es la palabra y tú, oh Señor, para referirse ¿a quién? A Cristo. Solo agrega y tú, oh Señor, para no dejar duda de que es a Cristo a quien se refiere. Él está dándonos fuertes evidencias sólidas acerca de la verdadera identidad de Cristo y su naturaleza. En este versículo el escritor llama a Jesús Señor. Señor es un nombre divino para Dios. También se le llama creador. Esto está implicado al decir: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. También se le identifica como aquel que es inmutable, un atributo exclusivo de Dios. Solo a Dios se le reconoce inmutabilidad. Esto significa que no cambia. Solo a Él. Esto se le reconoce cuando dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y al final del verso 12 repite lo mismo: pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Vamos, seguimos pues. Y además identifica en Cristo otra cualidad divina. ¿Cuál es esta cualidad divina? Soberanía. Soberanía. Cristo es soberano sobre sus obras. ¿Por qué? Porque primeramente Él creó. Todo lo que existe ha sido creado por Él. Pero dice que en un momento estas cosas serán mudadas, o sea, serán desechadas por Él. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Esta es una obra soberana. Él decide qué crear y cuándo llevarlo a su fin. Entonces le reconocemos como Señor, como Creador, como Dios inmutable y Dios soberano. Todo esto en 3 versos.
Y de esto es lo que vamos a hablar. Esta, mis hermanos, esta revelación especial que llamamos Biblia, nos muestra claramente que Jesús no es alguien como los ángeles. No es alguien superior a los ángeles en base a una promoción debido a sus buenas calificaciones, a su buen desempeño. Aunque le hayan visto caminar, comer, dormir, cansarse, llorar, con toda la fragilidad que caracteriza a un ser humano, aunque le hayamos visto ser como uno de nosotros y haya sido hecho menor a los ángeles, por nuestro pasaje sabemos que Él era Señor, Él era el Creador, el quien solamente es inmutable y a quien solamente se le reconoce soberanía. Este va a ser todo, mis hermanos, el todo de nuestro sermón en esta mañana. Este es el panorama de lo que estaremos abordando. Entonces, vayamos nuevamente al verso 10, donde se nos recuerda aquella operación exclusiva de Dios. Y esta es la operación de crear. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Cuál es la implicación de esta oración al referirse a Cristo? Que Él es creador. Y si seguimos la línea lógica de lo que hemos venido hablando, esto nos da a entender que el creador, por supuesto, es superior a las criaturas o a todo aquello que lleve la etiqueta de creación. Sean criaturas racionales como ángeles o seres humanos, sean irracionales como todas las bestias o aquello que se dice la vida vegetal o materia inerte como piedras, todas estas son cosas creadas. Y si es a Jesús a quien se le reconoce como creador, por lo tanto, no hay la menor duda de que Él es superior que cualquiera de sus criaturas. Entonces, mis hermanos, la intención del autor es demostrar que Jesús no es alguien como los ángeles, sino Dios y creador, eterno, inmutable. Algunos, mis hermanos, en su intento de despojar a Cristo de esta cualidad de Dios como Dios creador, han abordado estos textos y otros textos, y ellos han afirmado que Cristo es un instrumento valioso en las manos de Dios para traer las cosas a la existencia, o un mero asistente que contempló los planos de la creación del gran arquitecto que es Dios, el Padre. Pero si vemos, mis hermanos, la claridad con la que este texto nos habla, no hay lugar para creer tal cosa, a Jesucristo como un mero asistente en la creación. Con esto, su intención es demostrar que Jesús es superior como creador, como Dios eterno, como Dios inmutable, y no en base a ninguna clase de ejemplo terrenal, como algunos dirían. Tal expresión, tú, oh Señor, fundaste en el principio la tierra y los cielos son obra de tus manos, nos es dada para derribar cualquier intento mental por pensar que Cristo fue un instrumento valioso en las manos de Dios por medio del cual creó todas las cosas. Él no fue un instrumento ni un gran asistente. Él es el creador. De su boca vino a la existencia lo que no era. La palabra dice, y tú, oh Señor, y tú, oh Cristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cuándo hizo estas cosas? En el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de todo lo que existe, sea visible o sea invisible. Al principio, mis hermanos, le siguió todo lo que la Biblia reconoce como creación. Esto incluye a los ángeles y el cielo donde habitan. Esto incluye a los seres humanos y la tierra donde habitamos. Antes del principio no existía nada. Ahora, si usted en un intento por preguntarse qué es lo que existía antes del principio, cuando todas estas cosas vinieron a la existencia, y a usted su imaginación ve ángeles y un cielo donde ellos habitan, está equivocado.
Todo esto surge a partir del principio. No hay un cielo, no hay ángeles, no hay donde ellos habiten, no hay un lugar, un espacio donde ellos ocupen. Tampoco las criaturas terrenales como nosotros. Antes del principio solo existe Dios. En el principio era el Verbo. Antes del principio, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne. Ahora, mis hermanos, estamos solamente tratando un argumento donde algunos han querido despojar a Cristo de esta cualidad divina como Dios creador. Pero a la luz de lo que estamos diciendo, mis hermanos, quiero que observemos algo muy importante. Algo muy importante porque sé que ciertos días a la semana, por la mañana, llegan unas personas, tocan la puerta, les visitan y ellos traen algunas filosofías o ideas acerca de Cristo. Y cuando ellos reconocen, cuando nosotros quisiéramos exponerles a este principio que estamos hablando, reconocer a Jesucristo como Dios creador, en el principio creó Dios todas las cosas, ellos tienen que inventarse otro principio antes de Génesis 1:1 para validar su postura de que Cristo era un asistente con Dios. Por eso dije, en el principio de Génesis 1:1 significa todo después de Dios. Todo lo que viene a existir después de Dios, llámesele el cielo, llámesele ángeles, llámesele tierra, expansión, ¿ok? Todo. Pero ellos tienen que reconocer que antes de Cristo antes del principio debe haber otro principio donde Cristo fue creado. Se han tenido que ver en la penosa necesidad de crear un principio antes del principio para dar validez a Cristo como principal asistente de Dios en la creación. O sea, forzosamente han tenido que inventar otro principio antes del principio para poner a Cristo, porque según ellos dicen que Él es criatura, Él es creación de Dios, no Dios. Pero lo absurdo, mis hermanos, es que ellos han tenido que poner un principio, un inicio de tiempo, de espacio, en la eternidad. En la esfera de la eternidad han tenido que meter tiempo, espacio y materia. Solo así podrían dar validez a sus falsos argumentos con respecto a Cristo como creación de Dios. La única manera que encuentran para negar la divinidad de Cristo, de quien las Escrituras dicen, Él es antes del principio, es inventarse otro principio dentro de la eternidad. ¿Por qué lo llamo otro principio? Porque si Cristo es creación de Dios, una criatura necesita un espacio que ocupar. Y necesita un tiempo para cuándo ponerlo. Y necesita ser materia. Entonces ellos muchas veces dicen que Jesús fue un asistente con el Padre al momento de que vinieron las cosas a la existencia. Pero decir que antes del principio de todo lo que existe es inventar otro momento donde Dios creó tiempo, espacio y materia. Solo hay solo hay un principio en las Escrituras, no dos. Pero algunos, sin considerarlo, sin pensarlo, dicen que existen dos, aunque no lo digan. Uno en la eternidad y otro en el tiempo. Antes, mis hermanos, del principio no existía nada. Ahora, si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿qué hay entre usted y yo? Diría, nada. No, por supuesto que hay algo. No me refiero al púlpito ni a la banca. Hay espacio. Donde nosotros asumimos que no hay nada, de verdad existe algo. Si yo tengo un frasco vacío y yo le pregunto, hermanos, ¿qué hay adentro? Y usted me dice, pues nada. Un científico burlón le diría, por supuesto que hay algo. Hay espacio. Y esto es algo. Nada, mis hermanos, es menos que ese espacio. Jonathan Edwards dijo una vez, ¿qué es la nada? Son los pensamientos de una roca. Entonces, si usted quisiera pensar, usted siente cómo su cerebro truena al momento de llevar su mente a la nada, donde solamente era nada. Decir que Cristo fue
creado antes que el principio, supone la necesidad lógica de otro principio para crear también espacio. Antes del principio, donde se suponía había nada. Para Cristo haber sido colocado en algún lugar necesitamos tiempo y espacio. Tiempo para cuándo lo ponemos y espacio para dónde lo ponemos. Entenderlo así, mis hermanos, no es un asunto de filosofía, es simplemente una herejía. No hay otro principio antes del principio de Génesis 1. Cristo es antes del tiempo. Él es antes del principio. Él es antes de cualquier cosa creada. Entonces la eternidad del Hijo, mis hermanos, está implicada en esta pequeña frase. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Antes de venir las cosas a la existencia, Él estaba. Por lo tanto, antes de cualquier cosa creada, solo estaba Dios. En el principio, el Señor Jesús ya era. En el principio era el Verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio Él era. Esta es la clara referencia a Génesis 1:1. Ahora, el Salmo 92, mis hermanos, nos habla con tal claridad para comunicarnos que solo antes del principio existía Dios. Y la eternidad de Dios también está implicada en el tema. Dice el Salmo 92: antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que estas cosas pudieran haber sido conocidas, tú eres Dios. Antes. Decir que Cristo es Dios no es una falsedad, no es una herejía, mis hermanos, es simplemente la consecuencia lógica de lo que dicen las Escrituras. Es solamente seguir la línea del pensamiento de lo que las Escrituras nos habla acerca de Cristo. Ahora, alguien podría preguntar, pero hermano, ¿por qué tanto problema y desacuerdo entre las religiones? Porque de verdad, ese es el asunto. Cristo es el tema, el problema entre las religiones. Esto es lo que nos separa de muchas religiones, Cristo. Alguien podría decir, ¿por qué tanto problema y desacuerdo con respecto a si Cristo es Dios o no? Todo el problema estriba, mis hermanos, en su encarnación. Porque debemos tener la habilidad espiritual de discernir cuando el Hijo es considerado el Hijo. Y cuando la Biblia habla del Hijo, pero habla como Dios, no como humano. Si nosotros empezamos a hacer una mezcla de esto, tendremos otra religión, tendremos otro evangelio. Pero la Escritura no hace tal cosa, no mezcla las naturalezas, sino da su debida distinción a cada una en sus momentos. Las Escrituras se refieren a Él como a alguien que tiene un inicio, hablando de la encarnación de Cristo, cuando fue humanado. Todos los hombres tenemos un principio. En otras ocasiones vemos a Jesús orando y llamando a Dios su Dios como hombre. En otras ocasiones vemos a Dios recompensándole sobre cualquier otra criatura, derramando sobre él su espíritu, dándole un mejor nombre, dándole las posesiones del mundo, haciéndole Señor, cediéndole el trono. Todo esto, mis hermanos, en su forma humana, Él no lo poseía. Él se despojó al venir a ser uno como nosotros. Él renunció a todo privilegio al venir a ser como uno de los otros. Pero en su forma divina, las Escrituras dicen que todas estas cosas siempre fueron suyas. Siempre las poseyó. Si Jesús en el tiempo es considerado como aquel que es ascendido al trono, nos habla en su humanidad, en base a algo que Él antes no poseía. Pero como Dios, por los siglos de los siglos, tu trono, oh Dios, cetro de equidad, cetro de justicia. Como Dios siempre ha estado ahí. Ahora, diría uno, bueno, esto es sencillo, llegar a esta conclusión. Mis hermanos, este no es un asunto de buena explicación o de una buena elocuencia de parte de los maestros. Esto es una obra de Dios. Reconocer a Cristo como Dios no es revelación de carne o sangre, es revelación de Dios.
Esto lo enseñan las Escrituras, 1 de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Reconocer que Cristo ha venido en carne, repito, no es una obra de una buena explicación. No es una obra ni fruto de la elocuencia de su maestro o predicador. Es una obra de Dios. Ahora, él dice aquí, reconocer que Él ha venido en carne. Entonces, ¿qué era antes? Vino a ser carne. Entonces, ¿qué era antes? Se asume en cómo los escritores se refieren a su encarnación. Si decimos que Él antes era entonces un ángel, entonces ya estamos inventando otra blasfemia, la cual no la propone ni lo respalda las Escrituras. Él ha venido en carne. Si preguntamos qué es lo que Él era antes de venir en carne, Hebreos 1 está respondiendo esa pregunta desde que iniciamos. Este es el énfasis del primer capítulo de Hebreos, que aunque Él haya sido hecho menor a los ángeles, Él era Dios. Cualquier criatura, sea ángel, humano, animal o cosa alguna, derivó su existencia a partir del principio. Los ángeles que no mueren no fueron antes del principio. El verbo era, por lo tanto, los ángeles, podemos reconocer, no son eternos. Reconocemos eternidad en Cristo, no son inmutables. Reconocemos inmutabilidad en Cristo. Solo el Creador puede decirnos lo que era antes de la creación. Cristo nos ha hablado con precisión lo que era antes de la creación. Y eso es Dios. La creación y sus criaturas solo pueden manifestar lo que no eran antes del principio. ¿Y qué es lo que eran antes del principio? Nada. Pero Dios, Él era. Antes que naciesen los montes y formases la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nuestro texto, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La tierra y los cielos. Aparte de estas dos cosas, mis hermanos, la Escritura no asume otra. La tierra nos habla de mares, sus montañas, cada criatura que se mueve en la tierra, en los mares, toda forma de belleza y sabiduría de la que nos habla la creación, nos dice esto es producto de sus manos. Los cielos son obra de tus manos. Si observamos esta palabra, mis hermanos, está en plural, la tierra y los cielos. ¿Por qué está en plural? La palabra distingue la palabra cielo de tres maneras. Llama cielo al espacio que existe entre el planeta Tierra y los astros, como son la luna y el sol. Llama el primer cielo. El segundo cielo es todo aquello donde el universo y las galaxias se sostienen. Y el tercer cielo es el lugar donde los ángeles cantan santo, santo. Esos son los tres cielos que las Escrituras reconoce como parte también de la creación de Dios. Crear o especular sobre otro tipo de creación, otra vida, pues simplemente ya es especulación y es asunto de Discovery Channel, no de nosotros. Bien, habiendo declarado su superioridad como creador, el autor da otra prueba, mis hermanos, de divinidad en Cristo. Una, creador. ¿Cuál es la siguiente prueba? Su inmutabilidad. Él dice en el pasaje 11, ellos perecerán,
refiriendo al cielo y a la tierra, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Solo Él permanece. Solo Él. Solo Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Algo que no cambia. ¿Ok? Perecerán. Esta palabra nos habla de algo que se va deteriorando. Algo que sufre corrupción. ¿Ok? Algo que poco a poco va sufriendo una descomposición. Yo no podría explicarle lo que es inmutabilidad, pero estaríamos más familiarizados si habláramos de lo que es mutable. Solo tome una foto cuando usted tenía 19 años y obsérvela y entienda de la parte negativa lo que es inmutabilidad, desde la parte negativa. Nosotros podemos ver una foto de cuando teníamos 19 años y usted ve y dice, wow, mi piel, mira mis ojos, mi pelo. Si vemos una foto donde, y solamente mis hermanos, si pasan unos cuantos años, vemos cambios. Una foto de 3 años, vemos un cambio, más cachetoncito o un poquito más, no sé. Si vemos una foto de más de 40 años, de verdad sufrimos una transformación, casi irreconocibles de lo que éramos antes. Esto es ser mutable, esto es lo que somos, nosotros perecemos. Pero de Cristo dice, pero tú permaneces. De los cielos dice, todos ellos envejecerán como una vestidura, pero Él permanece. Por esta causa dijo Pedro en 2:3, capítulo 10 al 14, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, que es lo mismo perecer, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Usted tiene la certeza de que el día de mañana el sol va a salir, ¿no? La ha tenido toda la historia desde el principio. Nosotros no tenemos esa seguridad. Vamos a decir, si el sol, hay más seguridad de que el sol salga mañana en que nosotros despertemos el día de mañana. Y él dice, y Pedro está comparando, mis hermanos, si los cielos, si la fidelidad de los cielos en un momento terminará, ¿cuánto más nosotros deberíamos de ser diligentes en nuestra vida? ¿Cuánto más ustedes? Y seguimos adelante, mis hermanos. Nuestro contexto inmediato de lo que hemos venido hablando, la carta de Hebreos está hablando de los ángeles. Y es algo curioso, ¿por qué se menciona la inmutabilidad de Cristo en nuestro pasaje? ¿Por qué se menciona? Sabemos que nuestra constitución humana es mucho menos pura que la de un ángel. Nuestra naturaleza es corruptible, enfermiza, sufrimos dolores, desgaste, nuestro cuerpo puede ser desfragmentado, podemos perder una pierna, un brazo, ¿no? La habilidad del cuerpo, etcétera, somos terrenales. Pero siguiendo la línea de pensamiento, él ha venido hablando de ángeles y luego toma el punto de inmutabilidad. Ahora, el punto de la inmutabilidad de Cristo lo está abordando también con respecto a los ángeles, más que con las criaturas. Entonces, de aquí podemos extraer todavía un aspecto mucho más glorioso de quién es Cristo. Por supuesto, el hombre es corruptible y es desechable. Pero vamos hablando de aquellos seres espirituales como los ángeles que no enferman, que no sufren dolor, que no mueren, que no pueden ser desfragmentados, que no tienen peso en sí mismos. Y de estos, en comparación con Cristo, dice Jesús es inmutable. ¿Cómo reconocemos, pues, la inmutabilidad de Cristo sobre los ángeles? Reconocer la mutabilidad de nosotros delante de Dios es sencillo.
no hay mucho, no es muy complicado. Pero en cuanto a los ángeles que decimos no envejecen, no mueren, no pueden ser desfragmentados, ¿cómo lo habremos de entender? Y la intención del escritor, mis hermanos, es darnos y hablarnos algo más y profundizar más en Cristo. La mutabilidad de los ángeles se entiende en un sentido diferente a la de nosotros los humanos. Solo Cristo es lo que ha sido desde toda la eternidad. Los ángeles ahora son lo que antes no fueron. Cristo los llamó a la existencia y fueron creados en el principio. En este sentido, Cristo es inmutable, no ha sufrido ni una variación. Los ángeles hoy son algo que antes no eran. Reconocer la inmutabilidad en Cristo es reconocer su eternidad, es reconocer una cualidad divina en Él, o más bien no una, la cualidad divina. Esto es un extracto de un escrito, dice, ¿cómo sabemos si algo cambia? Como sabemos si algo cambia, debe hacerse en un orden de tiempo, dice. Debe haber un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que un cambio se lleve a cabo, debe ocurrir dentro de las restricciones del tiempo. Sin embargo, Dios es eterno y existe fuera de las limitaciones del tiempo. Así que al decir que el Hijo no cambia, que Él permanece, es reconocer su deidad. Porque si Él es algo que antes no era, entonces no puede decirse que es inmutable. Porque entonces existió un momento donde sufrió un cambio. Pero a Cristo se le está reconociendo inmutabilidad. Por lo tanto, Él no puede ser metido en otro principio de tiempo, de espacio. Porque entonces tendría que haber un momento donde Él era lo que ahora no es, o lo que antes no era. No sé si me explico. ¿Cómo habremos de entender la mutabilidad pues de los ángeles en comparación a la de Cristo? Cristo es de sí mismo y por sí mismo. Él es autosuficiente. Los ángeles no pueden sostenerse por sí mismos. Ellos derivan su preservación de parte de Cristo. De otra manera, ellos volverían a la nada. Cristo por su propio poder permanece. De los ángeles se dice en Efesios 1:10 que son confirmados y que ellos son establecidos. En Cristo no hay tinieblas. Los ángeles pueden caer del estado glorioso en el que están si no fuesen sostenidos por la divina providencia de Dios para que no caigan como los otros. Entonces, en este sentido, mis hermanos, podemos ver la inmutabilidad de Cristo en comparación de estos seres, cuanto más con nosotros. Todo lo creado obtiene su fuerza y existencia del poder sustentador de Cristo. Nada ni nadie es autosuficiente. El sol se apagaría si Cristo no lo sostiene. Los mundos colapsarían si Cristo no lo sostiene. Todos nosotros con cada año que transcurre vamos sufriendo deterioro. Los ángeles pecaron, sufrieron una alteración y vinieron a ser demonios. El tercer cielo podría ser destruido ahora si a Dios así le pareciere. Todo lo que ha sido creado es mutable. Solo Dios es inmutable. Y a Cristo se le reconoce inmutabilidad. Pero alguien podría objetar, mis hermanos, y esta es una pregunta muy importante. A ver, hermano, si el Hijo era Dios en la eternidad, pero se hizo humano, ¿no implica esto un cambio en su naturaleza divina? ¿No implica un cambio en Cristo al venir a ser un hombre? Mis hermanos, es una pregunta importante. Es una pregunta que podemos responderla con una herejía o con una verdad. Ahorita tenés la respuesta. Conocer la respuesta, mis hermanos, a esta pregunta nos librará de abrazar una herejía. Nuestra confesión bautista, mis hermanos, lo que creemos de acuerdo a las Escrituras, dice lo siguiente en el capítulo 8 del párrafo 2. El Hijo de Dios
fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Estamos hablando de la encarnación. Y esto no implica un cambio en su divinidad. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión. Capítulo 8 del párrafo 2 de nuestras confesiones. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Cada naturaleza, nos dice, retiene sus propiedades esenciales a su cualidad, sin llegar a sufrir alguna variación, cambio o alteración. Decir que Dios se convirtió en hombre sería decir que Dios cambió su naturaleza para hacer algo que no era. La palabra conversión, convertir. Cuando decimos que el Hijo se encarnó, no estamos hablando de una conversión, de un cambio de naturaleza, de la divina a la humana. Esto atentaría contra el punto que estamos abordando, la inmutabilidad de Dios, que es parte de su naturaleza divina. Su naturaleza divina no vino y se convirtió en hombre. No es lo que habla las Escrituras. Habla de que cada naturaleza retiene sus propiedades. Tampoco dice la confesión que es una composición, o sea, una mezcla o confusión. La naturaleza divina tomando las propiedades humanas y la humana tomando la divina. Aquí lo que obtendríamos entonces, mis hermanos, no es Dios ni un hombre, sino una tercera naturaleza, una humanidad divinizada. Y esto, mis hermanos, no es lo que enseñan las Escrituras. Y además esto atentaría contra el propósito de redención, porque el que tenía que morir en nuestro lugar era verdaderamente un hombre. Si nosotros decimos que la conversión de Cristo, que fue una conversión o que fue una mezcla, una composición, entonces el que murió por nosotros no es verdaderamente un hombre, sino otra cosa. Entonces verdaderamente tenía que retener una naturaleza humana para venir a ser fiel sacerdote, pero a la vez venir a ser Dios para presentarnos delante de Dios. Cada propiedad divina tiene que permanecer esencialmente en su naturaleza. Lo que sí tenemos, mis hermanos, es una comunión. De hecho, la confesión dice verdaderamente hombre, dice y verdaderamente Dios. Es tan importante a veces estas palabritas que usaron los teólogos de la historia. Ellos nos dicen, cuando nosotros decimos es completamente Dios y completamente hombre, dice, esto nos puede llevar a una confusión. Porque cuando decimos que algo está completo, asumimos que ya no puede ser adherido nada. Por eso ellos no usan la palabra completamente hombre, ni completamente Dios. Dicen verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y en esto evitamos cualquier confusión con los términos. Pero lo que sí tenemos y lo que nos enseña la Escritura es que tenemos una comunión, una relación misteriosa para que las cosas sean llevadas a cabo por cada naturaleza, pero de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, cuando se dice que Cristo murió, ¿a qué naturaleza nos referimos? A la humana. Cuando decimos que Cristo era antes del principio, ¿a qué naturaleza nos referimos? A su naturaleza divina. Cuando hablamos de Cristo como mediador o como sacerdote, hacemos referencia a las ambas naturalezas, haciendo una función, ejerciendo un oficio delante de los hombres y delante de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Por esta razón, mis hermanos, nosotros como iglesia tuvimos esa reunión, recuerda, donde dijimos nos vamos a adherir a la confesión histórica de los bautistas. Y es por esa importancia, mis hermanos. Una pregunta como esta, hermanos, cuando Cristo vino a ser hombre, ¿no implica esto un cambio? Nos puede llevar a una herejía al tratar de explicarlo y terminar diciendo que es una mezcla
o que sí, que había una confusión, que de repente Jesús no sabía reaccionar como Dios, o existía este conflicto interno, hablo como Dios o hablo como criatura. No existía tal conflicto en la persona de Cristo. Cuando Él caminó esa tierra, verdaderamente fue hombre, dependiente de Dios, sujeto a la carencia, al dolor, al sufrimiento, a todos los padecimientos de un hombre, pero sin pecado. Entonces, mis hermanos, es tan importante ese paso que dimos como iglesia, adherirnos a ese legado histórico doctrinal que la iglesia ha sostenido desde el año 1600. Y bueno, no es de 1600 para acá, sino antes de la Reforma y del catolicismo. Es otra historia. Pero muchas iglesias tienen un cierto miedo el decir que tenemos una confesión a la cual nos adherimos. Esto no significa que la confesión es superior a las Escrituras, no. Significa que apreciamos los buenos maestros que Dios nos ha dado como iglesia. No es renunciar a ella, a la Escritura, no es lo que estamos haciendo. Pero esto es una manera segura de seguir la línea de la que cientos de años atrás han seguido los hermanos en la historia. Interpretamos la Escritura, vemos en su contexto, vemos en su teología bíblica, pero también miramos a la historia. Esto no es algo nuevo, podemos llegar a una interpretación nueva, pero si es bíblica no debe de ser nueva, porque entonces los de la historia la debieron haber reconocido. Hay muchas doctrinas hoy en la actualidad, como pastoras, como bautismo del Espíritu Santo, las lenguas de otra manera, que no se encuentran en la historia, y sígale, no las va a encontrar en la historia. De hecho, una vez estaba yo platicando con un hermano apostólico, hermano de ellos, y él dijo, y él reconoció, cuando una persona nos preguntó, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes, bautistas y apostólicos? Y él dijo, mira, si yo tengo que irme a la historia, dijo, vamos a encontrarnos a ellos. Él lo reconoció, que va a encontrar el legado bautista en la historia, las doctrinas. Dice, los bautistas son los que de verdad fueron, y empezó a hablar un poco de la historia, pero él mismo reconoció que algunas cosas no las encuentra, pero sí van a encontrar a los bautistas, dijo. Sin querer queriendo. Ahora, entonces, mis hermanos, es muy importante también, y de hecho a lo mejor en un momento vamos a tener más charlas con respecto a lo que es histórico. Es importantísimo esto. Hay muchas personas que en la actualidad le dicen, si usted habla de que bueno, a veces nosotros usamos un apodo para referirnos que creemos de acuerdo a las Escrituras. Este apodo que utilizamos somos calvinistas, decimos. Otros dicen, bueno, ellos son arminianos. Simplemente son apodos para diferenciar entre las posturas teológicas. Hay gente que dice, yo no soy ni calvinista ni soy arminiano, soy bíblico. Pero mis hermanos, ser bíblico no significa nada en este tiempo. Ya no significa nada. El mormón le dice que es bíblico, el testigo de Jehová le dice que es bíblico, el católico le dice que es bíblico, el adventista le dice que es bíblico, el bautista le dice que es bíblico. Lo que nosotros estamos diciendo con estos apodos es mostrar una postura. Y es ignorante la persona que dice, bueno, yo no me adhiero a ninguna de estas cosas, yo soy bíblico. Sí, pero alguna postura ya alguien la creyó en la historia, sea un pelagiano, sea un arminiano, sea un calvinista, sea luterano, alguien ya lo creyó como tú, y estas cosas nos ayudan. Pero bueno, esta es una de las cosas que solamente es un comercial, por lo cual nosotros como bautistas hemos adherido a esa confesional para preservar. Cuando el pastor Francisco muera y luego llegue otro pastor, tiene que adherirse a la confesión. Tiene que adherirse. Porque, hermanos, ¿qué pasa? Llega otro pastor y enseña otra cosa, y luego se muere, y luego muere otro, y luego muero yo, y luego llega otro y enseña otra cosa. Y entonces la iglesia que está viviendo esos cambios ya no sabe lo que creer. Pero lo más seguro es que seamos una iglesia confesional, y por aquí corremos. Morimos nosotros en un viaje a España a predicar. El que viene tiene que enseñar de acuerdo a las Escrituras, y solamente así serán seguros. Es una manera de preservar la pureza doctrinal de la iglesia. Por ejemplo, mis hermanos, siguiendo este punto de que si Cristo sufrió una alteración, mire cómo puede un ejemplo llevarnos a otra postura. Escuché a un pastor explicando la unión hipostática de Cristo
la porción, la unión hipostática de la naturaleza humana y divina en Cristo. Y él de una manera muy sutil destruyó el principio de inmutabilidad en Cristo. Sé que no había mala intención en él, pero él lo ilustró de esta manera. Un hierro al rojo vivo, dijo. Un hierro al rojo vivo, donde el hierro representa su humanidad y el fuego en el hierro su divinidad. Pero mis hermanos, aquí tenemos algo distinto, Un ejemplo nada más tan sencillo, tan sutil. No es un hierro común, Usted no podría agarrar, no lo podría tocar, no es completamente, no es verdaderamente un hierro, sino que hay algo, un cambio en él. Está el rojo vivo, ahora tampoco es fuego. Entonces con este ejemplo él quería ilustrar algo acerca de esta unión de dos naturalezas, la humana, representada en el hierro, y la divina, unida a la humana, con un hierro al rojo vivo. Pero si esto fuese el caso, mis hermanos, que este hierro representa a nosotros como humanos, no podríamos acercarnos. Este hierro ha sufrido una alteración. Este hierro es diferente, yo no lo tocaría. No es como cualquier otro hierro. La Biblia tiene una ilustración similar, pero es distinta. ¿Se acuerda cuando Moisés vio la zarza que ardía? Y él dijo, me acercaré a ver por qué esta zarza no se consume. Lo que Moisés estaba viendo, mis hermanos, no era una zarza carbonizada, donde nosotros podemos ver el fuego moviéndose dentro del carbón de la madera. No es lo que él estaba viendo, ni una zarza consumiéndose, ni un fuego sufriendo alteraciones mientras la zarza arde. Él decía, me acercaré, ¿por qué razón esta zarza no se consume? Para ver esta maravilla. Y esta es la maravilla, mis hermanos. Detrás de esta enseñanza, la maravilla consiste en que podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos al fuego consumidor de Dios por medio de la humanidad de Cristo, quien es totalmente semejante y uno como nosotros, donde no seremos consumidos, donde no seremos quemados ni destruidos por su naturaleza divina. Por eso podemos acercarnos, porque su humanidad no ha sido alterada por su divinidad, y por eso es un redentor, porque ni su divinidad alteró su naturaleza humana. Cada naturaleza retuvo su propia propiedad. Cristo es exactamente como uno de nosotros y exactamente Dios. Él no cambia. Su humanidad no implica un cambio en su naturaleza. Más adelante predicaremos acerca del sacerdocio de Cristo y vamos a abordar todo ese sermón hablando de esta cualidad necesaria. Cristo como Dios y como hombre. Tal sumo sacerdote nos convenía para llevarnos a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el escritor para exaltar la inmutabilidad de Cristo? Toma a Cristo, al Creador, y lo pone al lado de la creación, junto con sus mundos y los cielos y con todas sus criaturas, y dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Lo repite, mas tú permaneces, tú eres el mismo, tus años no acaban. Y no solo hace esto, mis hermanos, sino que también podemos observar que de Él depende que todas estas cosas que existen sean preservadas, porque de acuerdo a nuestro texto, ¿quién traerá a su fin todas estas cosas que hoy existen? De acuerdo a nuestro texto, dice que algún hombre, algún presidente lanzará una bomba atómica y todas estas cosas serán destruidas. De acuerdo a nuestro texto, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el inmutable, gran yo soy, creador de todo lo que existe, es quien dice la Escritura, las envolverás como un vestido y serán mudados. Aquel que tiene el poder para crear todo lo que existe, tiene el poder absoluto no solo de preservar las cosas o alterarlas si así le place, sino también para destruirlas cuando a Él le plazca.
porque de hecho esto es algo que va a suceder. Génesis 7:4 dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Ya lo hizo una vez. Isaías 13:13, por tanto haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Isaías 65:17, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. La misma voz que creó todas estas cosas es la misma voz que destruirá todas estas cosas. Dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Isaías 34:4, todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Dice, tal como un pergamino. Recuerda que hace tiempo hablamos de un descubrimiento científico que hasta el día de hoy los científicos reconocen que el espacio se está extendiendo sobre la nada. Dice, como un pergamino. ¿Qué significa esto? La expresión que está usando el escritor es simplemente decir, vuelve a su lugar, vuelve a la nada, de donde salió. Tal como un pergamino que se extiende al soltarlo de un extremo, se enrolla. Todas las cosas están siendo sostenidas por el poder de la palabra de Cristo, y cuando Él dé la orden, simplemente las cosas vuelven a la nada. Esta es la idea detrás de esta afirmación. Por el poder de su palabra, la expansión del universo se extiende constantemente sobre la nada, y como una liga estirada que al cortar una de sus puntas se contrae rápidamente, así las estrellas y planetas vendrán a colapsar entre sí. La tierra golpeará con el sol, los mares saltarán de su lugar, las montañas con un fuerte estruendo se romperán, el universo completo arderá y volverá a la nada. Tal como un papel que no nos sirve, lo enrollamos y lo desechamos, así todas las cosas viejas pasarán. Toda esta creación, todo este mundo llegará a ser desechado. Ahora, mis hermanos, nosotros como hombres, como mujeres terrenales, nos establecemos y queremos establecernos en esto, en estas cosas que serán desechadas como si fuesen para siempre. Esta es una tentación apremiante, es una tentación ardiente en los cristianos, aferrarse a lo pasajero. Esta tentación ha engañado tanto a incrédulos como cristianos por igual. Hemos mordido el anzuelo de este pecado, de este engaño. Y Pedro nos advierte al cristiano que se pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, están siendo guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La creación, mis hermanos, cambiará, pero no el Creador. La creación terminará, pero la palabra de Dios permanecerá fiel. Solo ahí, mis hermanos, es donde nosotros podemos poner nuestra esperanza.
Él no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy. Asombrémonos y maravillémonos de Cristo, quien detrás de este velo de humanidad cubría al mismo Dios creador del universo. Él no fue un instrumento, ni un gran asistente que contempló los planos de la creación. Él es el autor de la creación. De su boca vino a la existencia lo que no era. Y por la misma fuerza de su poder es que todo lo creado se sostiene. Todas las cosas obtienen su energía y existencia del poder sustentador de Cristo. Nada ni nadie es suficiente. El sol se apagaría si Cristo no lo sostiene. Los mundos colapsarían si Cristo no lo sostiene. Solo Él es inmutable, el gran yo soy. Él no tiene comparación. Todos nosotros pereceremos, pero Él permanece. Todas las cosas sufren alteraciones, pero Él es el mismo. Temamos y temblemos con temor reverente y santo, porque aquel que tiene el poder de crear todo lo que existe, tiene el poder absoluto, no solo de preservar las cosas o alterarlas, sino también de destruirlas si así le place. Oremos, mis hermanos.